En el resumen anterior estudiamos la reacción de ciclación de Dickmann. Ahora vamos a ver el mecanismo de esta ciclación. Fíjense que si tenemos unos 6 diésteres o unos 7 diésteres, vamos a tener que los hidrógenos alfa con respecto a un grupo carbonilo o un grupo, en este caso éster, van a estar son lo suficientemente ácidos para ser tomados, para ser extraídos con un etóxido de sodio. El etóxido de sodio toma entonces el hidrógeno alfa y nos genera un anión enolato. El anión enolato ataca al grupo carbonilo en una reacción intramolecular y entonces generando la ciclación. Una vez que nosotros tenemos el compuesto cíclico, al mismo tiempo que ataca el grupo carbonilo, el oxígeno se lleva su par de electrones pi y nos genera un anión alcóxido. Este anión alcóxido luego regresa el par de electrones y expulsa al etóxido. Entonces, al expulsar el etóxido, nos genera ya el producto de la ciclación. Sin embargo, este producto de la ciclación aún tiene un hidrógeno muy acídico que en presencia del etóxido de sodio lo dona, generándonos de nuevo un anión enolato, que debe de ser protonado en medio ácido para obtener el compuesto de la ciclación, liberando agua. Entonces este sería todo el mecanismo de la reacción de Dickmann. Ahora vamos a estudiar la adición conjugada de carbonilo, la reacción de Michael. En esta reacción, una acetona alfa-beta insaturada reacciona con un nucleófilo para darnos una adición en la posición beta. Ya esta reacción la habíamos visto en la adición a aldehídos y cetonas alfa-beta insaturados, en donde daban la adición en la posición beta, lo que se conoce como una adición conjugada. Sin embargo, no solo está restringida para los aldehídos y cetonas, sino que un compuesto carbonilo en general lo puede dar la reacción. Entonces vamos a tener aquí una cetona alfa-beta insaturada y vamos a generar el ion enolato a partir del acetoacetato de etilo. En presencia de tóxido de sodio vamos a tomar este hidrógeno, generamos el anión enolato que ataca al carbono en la posición beta, dando la adición en esta posición. Vean que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En la posición beta se agrega el acetoacetato. Ya se pueden imaginar que este lo podríamos retirar después en medio ácido y calentando, pero ya esa sería una continuación de la reacción. En el mecanismo de la reacción, nosotros tenemos un que se conoce como un donador de Michael, un compuesto que sea así, que tenga un carbono entre dos grupos carbonilo. Este carbono, los hidrógenos son lo suficientemente ácidos para ser tomados con el etóxido de sodio, generándonos el anión enolato. El anión enolato luego va a atacar en la posición beta a un compuesto carbonilo alfa-beta insaturado. Este es una acetona alfa-beta insaturada. Atacar al carbono, entonces el carbono deja salir su parte, queda enlazado el anión y el carbono deja salir su par de electrones pi hacia el carbón, generándonos un nuevo anión, en donde este anión, en presencia del disolvente, el etanol, toma un protón para darnos el producto de la adición beta y liberando el tóxido. Aquí tenemos algunos de los receptores de Michael. Todos los receptores de Michael van a ser compuestos carbonilo alfa-beta insaturados. Fíjense que aquí en el propenal tendríamos un grupo aldehído y en la posición alfa y beta un doble enlace. En la 3-butendosona, esta es una cetona. En el etilpropenoato, que es un éster, y en la posición alfa y beta un doble enlace. La propenamida, en donde tendríamos una función amida, el propenonitrilo o el nitroetileno. Todos ellos pueden ser donadores de Michael, receptores de Michael. En cuanto a los donadores, vamos a tener que va a ser siempre que tengamos unos hidrógenos con la suficiente acidez, como ser en una beta-dicetona, en un beta-cetoéster, en un dietilmanolato, en un beta-cetonitrilo o en un compuesto nitro. En todos ellos, los hidrógenos son lo suficientemente acídicos para tomarlos con una base no tan poderosa.
Continuando, vamos a ver las reacciones de condensación carbonilo con enaminas, la reacción de Stork. Las enaminas hemos estudiado previamente que se sintetizan al hacer reaccionar una acetona con una amina secundaria. Entonces la ciclohexanona reacciona con la pirrolidina para darnos el 1-pirrolidino ciclohexano en un 87%, en donde es una enamina, o sea que es en porque es alqueno y amina porque lleva un nitrógeno en las reacciones de condensación liberando agua. Estas enaminas van a ser ricas en electrones. Fíjense que así como el ion enolato, en donde el ion enolato la carga queda en el oxígeno, sin embargo el oxígeno lo cede hacia el carbono y entonces este carbono deja salir sus electrones pi hacia el carbono alfa. Entonces nos genera un carbono alfa nucleofílico, un carbono alfa rico en electrones. En las enaminas, que esta es la estructura, el par de electrones del nitrógeno lo cede hacia el carbono y con esto el carbono cede su par de electrones pi hacia el carbono alfa y queda la carga negativa centralizada en el carbono alfa. De hecho, si vemos las densidades electrónicas de una enamina, vamos a ver que en la zona del carbono alfa es donde hay una mayor densidad electrónica y moderadamente en la zona del nitrógeno. Pero vean que la parte más roja es la zona del doble enlace carbono-carbono, de hecho en el carbono alfa. Entonces aquí ya vamos a ver un ejemplo de una reacción de Stork, en donde tenemos una ciclohexanona, la hacemos reaccionar para obtener la enamina, y esta enamina reacciona con una cetona alfa-beta insaturada de la siguiente manera. El par de electrones del nitrógeno lo cede para formar un doble enlace carbono-nitrógeno. Con eso el par de electrones del doble enlace ataca al carbono en la posición beta y lo enlaza. Al mismo tiempo, entonces este carbono deja salir sus electrones pi hacia el carbono adyacente, hacia el carbono alfa. Con esto nos queda esta estructura en donde vean que serían su iter-ion, la carga positiva centralizada en el nitrógeno y la carga negativa centralizada en el carbono alfa. Ahora vamos a tener que el par de electrones es cedido hacia la estructura para generarnos un compuesto neutro. Y luego al hidrolizarlo, lo que hacemos es que desprendemos la pirrolidina y obtenemos una 1,5-dicetona. Entonces el producto de la reacción sería una 1,5-dicetona, en donde vean que los 5 carbonos vendrían de 1, 2 y provenientes de esta parte de la estructura. 1, 2, 3 y ya. Entonces esta es la 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces con esta parte del grupo carbonilo. También vamos a tener la reacción de anillación de Robinson. En la reacción de anillación de Robinson es una manera de obtener un anillo. Entonces es una forma muy versátil para poder crear moléculas más complejas. En este caso lo que vamos a hacer es una condensación de Michael, en donde el acetoacetato de etilo lo hacemos reaccionar con una 3-butendosona, una cetona alfa-beta insaturada, en presencia del etóxido de sodio en una reacción de Michael, y nos obtenemos el producto de Michael. Este producto de Michael luego, mediante una condensación de aldol, una reacción de aldol únicamente con etóxido de sodio, entonces formamos el anillo, obtenemos el anillo deseado. Vean que el anillo es lleno de grupos funcionales, con lo cual se podría después hacer cualquier otro tipo de reacciones. Aquí vamos a tener una explicación en donde el receptor de Michael, una cetona alfa-beta insaturada, la hacemos reaccionar con un donador de Michael, una beta-dicetona. En presencia de una base generamos el anión enolato y este anión enolato se adiciona en la posición beta con respecto al grupo carbonilo. Entonces aquí lo tenemos adicionado, el producto de Michael. Y ahora, en presencia de una base, vamos a hacer la reacción de ciclación de Robinson, en donde vean que
cerramos este anillo. Entonces, mediante la base, logramos generar este anillo de 6 átomos. Fíjense que siguiendo esta reacción podríamos llegar hasta obtener una estrona. Más pasos, pero noten que uno de los pasos principales es la ciclación de Robinson. Ahora les pido que realicen estos problemas. Como les había dicho, las personas que tengan, ya les voy a escribir en el foro para qué personas está abierto los problemas. Van a ser los que tengan menos de una cierta cantidad de puntos. Y también los pueden, mañana viernes no vamos a tener clase, los pueden subir hasta el lunes. Una vez que lo suban, deberíamos de planear una videollamada, una clase en vivo para, ya que todo esto, fíjense que no es que sea difícil, pero es que es demasiada cantidad. Entonces, si alguna vez se sienten agobiados, es que es bastante el contenido. Y el contenido, pese a que es sencillo, si se dan cuenta, no es muy difícil, puede llegar a sentirse como que es demasiado. No es que sea demasiado, pero es que es mucha información, es el contenido, es lo que es. Pero sí que si necesitan como una explicación en vivo, algo que yo les pueda ayudar, entonces por eso vamos a intentar hacer una videollamada la próxima semana. Sobre todo porque con esto hemos concluido la parte de condensación de carbonilo y ya solo nos falta el tema de las aminas para la tercera unidad.